Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 4. Le vamos a hablar acerca de dermatosis ocupacional. La dermatosis ocupacional es una enfermedad de la piel causada o agravada directa o indirectamente por exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, mecánicos en el entorno laboral, siendo una de las enfermedades profesionales más comunes. La dermatosis ocupacional constituye uno de los principales problemas en el ámbito laboral. En las enfermedades ocupacionales ocupa entre el 30 y el 45% de las enfermedades dermatológicas. 95% afecta negativamente la calidad de los trabajadores. Epidemiológicamente hablando, la dermatitis de contacto representa el 95% de estas enfermedades ocupacionales. Conocer la prevalencia permite monitorear y planificar intervenciones dirigidas a reducir el riesgo de desarrollarlas. En los países europeos, después de los trastornos musculoesqueléticos, la dermatosis ocupacional ocupa la segunda enfermedad profesional más común. Se estima una incidencia que de cada 0.5 a 1000 por cada 1000 trabajadores al año. Existen pocos registros epidemiológicos o datos sobre la dermatosis ocupacional debido a la ausencia de sistemas de notificación adecuada. A nivel de su impacto a nivel económico y social, tiene un profundo impacto en la calidad de vida, en el estilo de vida de los empleados, compromete la productividad, contribuye al ausentismo laboral, aumenta el gasto en salud entre la población trabajadora, lo que casi siempre obliga al trabajador a cambiar de trabajo. Con respecto al impacto a la salud, van desde complicaciones de la piel hasta impacto a nivel psicológico y en la calidad de vida, estrés, ansiedad, incluso depresión por el prurito constante y muchas veces dolor y limitación para realizar el trabajo. En las complicaciones de la piel van desde infecciones bacterianas hasta enfermedades micóticas y fúngicas secundarias. Las manifestaciones clínicas de la dermatitis varían según la fase de la enfermedad. Si están en fase aguda, podemos visualizar signos de flogosis, pruritos, vesículas, exudación. En fases crónicas, descamación, edema, vesículas, ampollas. Pero también pueden haber casos graves que pueden llegar a shock anafiláctico, recordando que la anafilaxia no es más que una reacción sistémica grave y potencialmente mortal que inicia con una hipersensibilidad, pero que puede acarrear problemas respiratorios, circulatorios, gastrointestinales y todo esto asociado a un cambio en la piel, mucosas y anexos. Con respecto a su causa y efecto, bueno, va a estar determinado por ciertos factores directos e indirectos. Dentro de los factores directos tenemos factores químicos, físicos, factores biológicos, factores mecánicos. Dentro de los factores químicos, las sustancias orgánicas e inorgánicas, como los ácidos y álcalis, los disolventes, los metales, los aditivos de cauchos, las resinas epóxicas, otros como pesticidas, aceites, lubricantes en agriculturas y en la industria automotriz. Dentro de los agentes físicos, el calor, el frío, la radiación. Dentro de los factores biológicos, virus, bacterias, hongos. Dentro de los factores mecánicos, presión, fricción y vibración. Estos factores los vamos a ver en profesionales, sobre todo los que están en más alto riesgo, los que trabajan con construcción, sobre todo aquellos que están expuestos a agentes como el cementos, disolventes, los peluqueros que tratan con tintes, con permanentes, el personal sanitario, sobre todo los que tienen contactos a agentes químicos por productos químicos, y los que trabajan con limpieza, pues aquellos como los desinfectantes, también en la industria manufacturera, los que trabajan con metales como el níquel, como les dijimos anteriormente. Es importante destacar que en los agentes físicos tenemos el calor, sobre todo en los trabajadores
que están con labores de panaderías, cocineros. Estos pueden provocar o agravar dermatitis bien por miliaria. También aquellos que están expuestos a la humedad, que tienen maceraciones en la piel y la mayor susceptibilidad a infecciones. Los que trabajan en frío, sobre todo, pueden causar micosis, sobre todo aquellos trabajadores que están al aire libre, igual aquellos que están expuestos a radiaciones, ¿verdad? Sobre todo los que trabajan con soldaduras que se exponen a radiaciones ultravioleta y los que están expuestos a la radiación solar. Bueno, esto es todo. Le doy el paso a mi compañero para continuar. Saludos, vamos a continuar con la exposición de la dermatosis ocupacional. Podemos decir que esta patología es causada o agravada por el entorno del trabajo. Esta patología está entre las enfermedades ocupacionales más frecuentes después de los trastornos musculoesqueléticos y los respiratorios. También se señala la importancia que tiene no solo en la salud y en la calidad de vida del trabajador, sino también en el ámbito económico, a través del ausentismo, el costo de tratamiento y las indemnizaciones. Para hablar de los factores de riesgo individuales, tenemos que hablar primero de determinar que la piel viene siendo la primera barrera de defensa y que está constantemente expuesta a agentes exógenos, químicos, físicos y biológicos en el lugar de trabajo. Y de allí que se plantee que existe una interacción entre la gente, el ambiente laboral y la característica individual del trabajador. La función principal de la piel es mantener la homeostasis mediante una barrera eficaz. La dermatosis son los resultados visibles de la interrupción de esta función por factores predisponentes que desencadenan una respuesta inflamatoria, infecciosa o proliferativa. Entonces, entre los factores de riesgo individuales tenemos que la predisposición individual juega un papel crucial en el desarrollo de la dermatosis ocupacional. Es el factor que determinará quién se enfermará y quién no. Entre estos factores tenemos la dermatitis atópica preexistente, que aumenta significativamente la susceptibilidad a desarrollar dermatitis de contacto irritativa o alérgica. También es importante demostrar el tipo de piel. La piel más fina en niños y ancianos presenta mayor susceptibilidad a las irritaciones y alérgenos. Los factores genéticos. Algunas personas tienen predisposición genética a desarrollar reacciones alérgicas y tener una barrera cutánea más débil. La edad, por supuesto, afecta la textura y la resistencia de la piel. Con niños y ancianos es donde es más vulnerable, son los más vulnerables. Otras enfermedades cutáneas, condiciones persistentes de la piel, pueden alterar la barrera cutánea y aumentar la susceptibilidad. Y la barrera cutánea comprometida, una barrera cutánea ya sea por factores genéticos o por condiciones persistentes que facilitan la penetración de irritantes y alérgenos. En la siguiente lámina vamos a hablar de los tipos de dermatosis ocupacional. Según el mecanismo de lesión, los tipos más frecuentes en la gran mayoría de los casos son la dermatitis de contacto. Entre ellas tenemos la dermatitis de contacto irritativa o DCI y la dermatitis de contacto alérgica o DCA. Para hablar de la dermatitis de contacto irritativa, tenemos que en su característica es la forma más común de la dermatosis ocupacional. Constituye aproximadamente el 80% de todos los casos de dermatitis. Se produce por daño directo al tejido cutáneo debido a sustancias irritantes y no requiere de sensibilización previa. Podemos decir que es el 80% de los casos. El mecanismo de la DCI tenemos que ocurre cuando la piel entra en contacto con sustancias irritantes que causan daño directo a los tejidos cutáneos. El proceso es por la exposición a sustancias irritantes, el daño directo a células epidérmicas, la pérdida de barrera cutánea y la inflamación local. Sus manifestaciones clínicas, los síntomas principales son eritema, dolor y sensación de ardor, fisuras de la piel y descamación. La localización de esta patología suele estar limitada al área de contacto con el irritante y puede variar desde enrojecimiento leve hasta ulceración profunda según la gravedad. Luego hablamos de la dermatitis de contacto alérgica. Su mecanismo inmunológico es sensibilización, primera exposición al alérgeno. Podemos hablar de la respuesta inmunitaria, es una respuesta inmunitaria por linfocitos T,
una hipersensibilidad tipo 4. El tiempo de aparición de 24 a 72 horas. Sus manifestaciones clínicas se caracterizan por tener prurito intenso, eritema, pápulas, vesícula y liquenificación, que es el engrosamiento y textura arrugada en casos crónicos. Las características principales de la DCA es que primero la extensión va más allá del sitio de contacto. Segundo, mayor prurito que dolor. Y tercero, patrón irregular y bordeado. A diferencia de la DCI, esto implica una reacción inmunológica específica. Bueno, continúa mi compañero. Buenos días, mi nombre es Natalia Pinto. Ahora lo que vamos a hacer es como sumergirnos entre lo que es hacer la diferencia entre estas dos dermatitis. La dermatitis, aunque son las más comunes, pues, y se manifiestan de forma muy similar como un proceso inflamatorio en la piel, su mecanismo, tiempo de aparición y lo más importante, sus manejos, principalmente son distintos. En cuanto al mecanismo, el mecanismo patogénico en la dermatitis irritativa no es inmunológico. Se trata de un daño directo a la piel causado por un agente irritante, como son los ácidos, los detergentes fuertes o incluso la fricción o el contacto repetidos con el agua. ¿Okay? En cuanto a la parte de la irritante, se componen directamente, hay un compromiso directamente de la barrera cutánea, el extracto que hace que la prolongación o una liberación de mediadores inflamatorios que puede causar como una quemadura química leve o física, ¿ok? En cuanto a la dermatitis alérgica, ¿ok? Esta sí es un mecanismo inmunológico, es una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 mediadas por las células T. Aquí este alergeno, ¿okay? O este agente está en contacto, penetra la piel, es capturado por las células de Langer y presentado a los linfocitos T. Este proceso hace que se llame la sensibilización. Esto puede tardarse días o años. Esto es el primer contacto que se tiene con este tipo de alergeno y hay un proceso de sensibilización. En cuanto a esta reacción que vemos es la respuesta alérgica que ocurre cuando la persona ya está reexpuesta, o sea, ha estado expuesta la primera vez, se sensibiliza y en la segunda vez hay la respuesta alérgica. En cuanto al tiempo de aparición y los síntomas, el tiempo de aparición en una irritativa es de minutos a horas después de la exposición. En cuanto a la alérgica, puede pasar de 24 a 72 horas, es tardía, después de la exposición del individuo que ya está previamente sensibilizado. En cuanto a los síntomas, pues en la irritativa aparece dolor, ardor y sensación de quemadura, eritema y descamación. En cuanto a la alérgica, aparece un picor, ¿okay? O un prurito intenso, un eritema, pápulas, vesículas y ampolla. La parte en cuanto a la extensión y la localización, ¿okay? En cuanto a la irritativa, pues esta puede generalmente está limitada al área de contacto con el irritante. Por ejemplo, si el detergente salpicó en una zona específica, la lesión solo aparece ahí. La gravedad depende de la concentración del irritante. Mientras más concentración, mayor es la lesión que aparece. En cuanto a la alérgica, puede extenderse más allá del sitio de contacto inicial. Una vez que el sistema inmunológico se activa, la reacción puede propagarse a zonas adyacentes o incluso aparecer en sitios distantes, aunque significativamente está más intensa en los puntos de contacto. Por ejemplo, una alergia a un tinte de pelo, de cabello, puede manifestarse más allá del cuero cabelludo, como en el cuello y en los párpados. En cuanto a las pruebas diagnósticas, para la parte de la dermatitis de contacto irritativa no hay pruebas específicas, El diagnóstico se realiza por exclusión de otras causas y principalmente es clínico.
basándose en la historia del paciente, la ocupación, la exposición al irritante y la aparición de la lesión. En cuanto al en cuanto a la dermatitis de contacto alérgica, hay un método que se llama la prueba de epicutáneas o test o prueba de parche. Esta se va a explicar un poquito más adelante cuando lleguemos a la parte de los procesos de diagnóstico, ¿ok? Los métodos diagnósticos. Ahora continuamos con otras formas clínicas que, aunque no son unas manifestaciones muy frecuentes, ¿ok? Son las menos frecuentes, pero igualmente importantes de la dermatosis relacionadas con el trabajo. Estas condiciones no son tan comunes como la dermatitis de contacto que ya hemos hablado, pero requiere un diagnóstico y un manejo específico. En cuanto a lo que es la parte de las urticarias de contacto. Las urticarias de contacto se caracterizan por una rápida aparición de abones o ronchas elevadas, eritemas, enrojecimiento y un prurito o picazón, justo en el área de la piel que estuvo en contacto con la sustancia. Existen dos mecanismos por los principales para su desarrollo. Una pueden ser inmunológicas, la otra no inmunológica. Cuando hablamos de urticarias inmunológicas, están mediadas por la inmunoglobulina E, es decir, es una verdadera alergia. Un ejemplo, o el más conocido, es en el ámbito ocupacional las reacciones al látex en trabajadores de la salud. La no inmunológica se produce por una irritación directa del agente químico sobre las células cutáneas. Un ejemplo común es la reacción al ácido benzoico o al ácido sórbico en industrias de alimentos o cosmética. Otra de las formas clínicas podemos hablar del acné ocupacional. El acné ocupacional no es un acné juvenil, sino un desarrollo de lesiones cutáneas directamente causadas por la exposición a un agente que se le llama comedogénico en el entorno laboral. Este agente lo que hace es tapar las lesiones de la piel porque hacen un proceso que crean una obstrucción en el folículo piloso. El principal agente son aceites minerales, alquitrán, hidrocarburos clorados y cera. Estos compuestos contribuyen a la obstrucción, ¿okay? A que obstruyen al folículo piloso. Y pues bueno, obviamente aparecen unas manifestaciones que son las lesiones típicas, que son comedones, que son puntos negros y puntos blancos. Pero también pueden progresar a pápulas, pústulas e incluso quistes en casos graves. ¿Okay? Es frecuente en trabajadores en las industrias petroleras, metalúrgicas o en oficios donde se manipule lubricantes. Otra de las manifestaciones clínicas es la fotodermatosis ocupacional. Son reacciones cutáneas anormales que se desencadenan o se agravan por la exposición a la luz solar o artificial. Pero solo pueden estar en contacto, la piel está en contacto con agente químico fotosensible en el trabajo. Se clasifican en dos tipos de acuerdo al mecanismo, en las fototóxicas y las fotoalérgicas. Las fototóxicas son las más comunes. El químico fotosensibilizante absorbe la luz y daña directamente las células de la piel. Requieren dosis elevadas del químico y de la luz, o sea, necesitan estar en contacto las dos cosas para poder hacer el proceso. ¿Okay? Las fotoalérgicas son menos comunes e implican un mecanismo inmunológico. El químico, al estar activado por la luz, se vuelve alergénico y desencadena una respuesta inmunológica. Son comunes en agricultores, en constructores, en trabajadores que usan ciertos aceites o medicamentos tópicos. Otras de las formas son infecciones cutáneas ocupacionales. Estas son cuando están en contacto con animales, plantas o materiales contaminados con cierto ambiente laboral. Pueden llegar a desarrollar una infección cutánea. Estas pueden ser causadas por infecciones bacterianas, fúngicas, por hongos, ¿okay? Virales o parasitarias.
los más comunes, en las profesiones más comunes, son con un alto nivel de exposiciones biológicas, como agricultores, veterinarios y, por supuesto, el personal sanitario, médicos y enfermeras. El mecanismo, el contacto frecuente con animales, plantas o materiales contaminados, facilita la entrada del microorganismo, especialmente si la barrera cutánea ya está comprometida. Por ejemplo, si había una dermatitis previa. Ahora llegamos a lo que es el punto crucial de la parte de esta presentación, que sería cómo diagnosticamos estas condiciones. La evaluación de la dermatosis ocupacional es un proceso sistémico que combina la historia del paciente, el examen físico riguroso y, cuando es necesario, pruebas especiales. En el proceso de diagnóstico sistémico, este proceso se basa en 3 pilares fundamentales. El primero sería la anamnesis ocupacional detallada. La anamnesis no es más que la historia clínica, es sin duda el primer y el más crucial paso del diagnóstico. Es la entrevista exhaustiva, debido a que va más allá de los síntomas. Preguntamos la historia laboral completa del individuo, incluyendo todos sus empleos pasados, las tareas específicas que realiza este paciente o trabajador y los materiales exactos que manipula. La cronología es importante, ya que esto nos permite establecer la cronología de los síntomas y la exposición. Hay que hacer preguntas claves como si empeora durante la semana de trabajo y mejora los fines de semana, o durante las vacaciones él mejora esta condición. Esto proporciona una pista para estar más pendiente o ver cuál es el efecto de la causa y efecto de estos químicos cuando están presentes en los trabajos. El equipo de protección, sí es importante documentar el uso de equipo de protección como guantes o cremas protectoras, ya que a veces estos mismos equipos de protección pueden ser la fuente de la dermatitis, por ejemplo, cuando hacen alergia a los guantes de látex, En el examen físico, pues hay un examen físico completo de todo lo que es la piel. Una vez que tengamos esto, hacemos una inspección minuciosa, hacemos lo que es, describimos o documentamos las características de las lesiones, el tipo de lesión, si tienes una vesícula, una fístula, una pápula, su morfología y distribución. La localización también es importante, ya que a menudo proporciona la pista más evidente sobre la vía de exposición. Por ejemplo, si la lesión es en el dorso de la mano, sugiere que fue un contacto directo. Pero si las lesiones aparecen en el antebrazo, debajo de la ropa, puede sugerir que una exposición a partículas transportadas por el aire. Otra de las cosas que podemos verificar aquí en estas evaluaciones diagnósticas es la prueba que les estaba comentando anteriormente, la prueba del parche. Esto se hace, ¿verdad?, cuando se sospecha sobre todo una dermatitis de contacto alérgica. Esta prueba es la estándar de oro que confirma este diagnóstico. Consiste en la aplicación de un parche con alergenos sospechosos, una batería estándar y alergenos específicos del lugar de trabajo en la espalda del paciente. Y las reacciones se leen y se van evaluando a las 48 horas, a las 72 horas, a las 96 horas, para determinar entonces cuál habría sido la respuesta de la alergia tardía. Esto hace que efectivamente tengamos esta prueba para poder hacer el diagnóstico preciso de lo que es la dermatitis alérgica. En conclusión, podemos decir que la evaluación y el diagnóstico de una dermatosis ocupacional es una prueba detectivesca que combina la historia minuciosa, la observación física y las pruebas especiales para poder identificar la relación de la causa en el trabajo y la enfermedad de la piel. Hasta aquí mi participación, la dejo con mi próxima compañera. Hasta luego. Bien, quien les habla es Jesús Ruiz
Y para darle continuidad a la ponencia, les voy a hablar sobre las estrategias de prevención. En este caso, las de sustitución y controles de ingeniería. Las estrategias de prevención son fundamentales y se rigen por la jerarquía de controles. La prioridad absoluta es actuar en la fuente de riesgo. Esto implica buscar la sustitución, cambiando el agente peligroso por un agente menos nocivo. Identificando el agente peligroso o el agente perjudicial, se busca suplir o sustituir por un agente que sea más seguro, teniendo que, de esta manera, reemplazamos las sustancias irritantes o alergénicas por otras menos nocivas, pero que de igual manera sean eficaces en el cumplimiento de la función para la cual fueron diseñadas. Un ejemplo de esto sería el uso de guantes sin látex para aquellos trabajadores sanitarios que presentan alguna alergia asociada al látex, teniendo como beneficios la eliminación del riesgo asociado con la sustancia original o perjudicial. Por otra parte, encontramos los controles de ingeniería. Estos son la segunda línea de defensa más efectiva, justo después de la sustitución. Su principio fundamental es actuar sobre la fuente del peligro o la vía de acción, y no depender de la operación individual del trabajador. Esto significa diseñar el lugar de trabajo y los procesos para eliminar o reducir físicamente el contacto del agente irritante o alérgeno con la piel. En este contexto encontramos varios sistemas. En primer lugar, el sistema de ventilación. Estos se encargan de eliminar vapores y partículas irritantes a través de la extracción mediante campanas. Por otra parte, encontramos los cerramientos y automatización, ya que estos aíslan al trabajador de la fuente de exposición. Y por último, podemos encontrar diseños de equipos, como métodos de barreras físicas, los cuales minimizan el contacto directo con las sustancias nocivas. De este modo, reducir la exposición. Bien, continuando con las estrategias de prevención, encontramos otra fase que habla de los controles administrativos y el uso de equipos de protección personal. Las medidas administrativas se centran en establecer políticas, procedimientos y capacitación para así reducir el tiempo y la intensidad de la exposición. En estos controles encontramos la rotación del personal. De esta manera se reduce el tiempo de exposición individual que tiene un trabajador a un agente específico. Por otra parte, encontramos la formación y educación. En esto hace referencia a la capacitación sobre los riesgos y el uso correcto de los equipos de protección personal. En otro sentido, encontramos el mantenimiento de los equipos, ya que de esta forma se asegura que la maquinaria funcione correctamente y así evitar fugas o derrames que puedan conllevar a una exposición mayor. Y por último, encontramos el protocolo de higiene. Esto hace referencia al establecimiento de estaciones de lavado de manos, duchas y vestuarios adecuados para el cambio de los pacientes. Y por último, encontramos los equipos de protección personal. Estos son la línea de defensa de última instancia y sin embargo no quiere decir que no sean importantes, ya que estos deben utilizarse para complementar las medidas anteriores, ya que éstas no eliminan completamente los riesgos asociados. En este sentido es importante mencionar varios aspectos. Uno de ellos es la selección específica del equipo de protección personal, ya que estos deben adaptarse tanto al riesgo como al agente. Tenemos acá la utilización de guantes. Se dice que es importante o es crucial seleccionar el material adecuado según el tipo de agente. Por ejemplo, debemos utilizar guantes de nitrilo cuando la manipulación sea con químicos y la utilización de guantes de vinilo para tareas de bajo riesgo. Por otra parte, la utilización de ropa protectora, tales como delantales, batas o trajes que cubran la piel expuesta. Y por último, cremas de barrera, que son una protección adicional y sin embargo no son sustituyentes a los guantes o cualquier otro método de barrera. Continuando, vamos a hablar sobre el manejo y tratamiento de esta patología.
Para ello vamos a considerar tres pasos. El primero, la retirada de la exposición, es decir, una vez identificada la sustancia nociva o el agente desencadenante, así como el trabajador afectado, es necesario realizar una reubicación, bien sea temporal o permanente del trabajador. Esto es fundamental para detener la progresión de la enfermedad y así evitar la aparición de nuevas lesiones. De esta manera, permitir su recuperación. En segundo lugar, el tratamiento médico. Para ello se pueden utilizar emolientes que ayuden a restaurar la barrera cutánea y la utilización de corticosteroides tópicos para reducir el proceso inflamatorio y disminuir los síntomas asociados tales como el prurito. En último lugar, la educación al paciente. Es necesaria brindar información al paciente sobre la condición que está padeciendo y cuáles fueron sus desencadenantes, teniendo que vamos a aplicar también medidas de prevención. Con esto evitaremos recidivas, así como también mejoraremos la calidad de vida de este trabajador. Ok, continuando con las leyes y normativas, lo que es la protección legal, quien les habla María Ángeles Sánchez. En Venezuela, la dermatosis ocupacional se encuentra protegida bajo una robusta normativa de salud ocupacional que obliga a los empleadores a implementar medidas preventivas y a responder ante la presencia de estas enfermedades en el ámbito laboral. Primeramente tenemos las obligaciones del empleador, que es garantizar un entorno de trabajo seguro, evaluar el riesgo, implementar medidas preventivas y proporcionar equipos de protección personal. Tenemos los derechos del trabajador, que es recibir información sobre riesgos, formación adecuada, atención médica y una compensación en caso de enfermedad profesional. Las normativas priorizan la eliminación o reducción de la exposición a agentes nocivos mediante controles de ingeniería y una sustitución de estas sustancias. Tenemos el registro de notificación, que es obligatorio registrar y notificar los casos de dermatosis ocupacional para su seguimiento y para una mejora continua de la seguridad laboral. Ok, acá presentamos 4 ejemplos clínicos donde nos muestra lo que es el agente causal, el mecanismo y los síntomas más comunes. En el primer ejemplo tenemos un caso de dermatitis irritante de contacto, donde se trata de un trabajador de limpieza. El agente causal es el uso frecuente y prolongado de estos detergentes, de estos jabones que son altamente alcalinos o desinfectantes muy fuertes. Por supuesto, sin una protección adecuada. Su mecanismo es el contacto repetido que daña directamente la barrera protectora de la piel, disolviendo los lípidos naturales. Sus síntomas más comunes es la piel seca, es el enrojecimiento, las grietas, fisuras y dolor en las manos y en los dedos. En el segundo ejemplo tenemos el caso de dermatitis alérgica de contacto. Se trata de, dentro de sus ocupaciones, de mecánico, constructor o personal médico dental. Dentro de su agente causal tenemos los cromatos, tenemos las resinas epoxi, el níquel, que estas se encuentran en las herramientas, o aceleradores de caucho en guantes de látex. El mecanismo, tras una exposición inicial, el sistema inmunitario desarrolla una hipersensibilidad. El contacto posterior a este alérgeno desencadena una reacción retardada. Tenemos los síntomas más comunes, que es la picazón intensa, lo que conocemos como prurito, esta formación de vesículas o ampollas, hinchazón y lesiones que pueden extenderse mucho más allá de lo que es el área de contacto directo. En el tercer ejemplo tenemos un caso de urticaria de contacto, donde se trata de un panadero. El agente causal es estas proteínas de origen vegetal y animal que se encuentran sobre todo en lo que es harina de trigo.
en el látex natural, como lo están en los guantes, en las bandas elásticas, y en los mariscos. Dentro de su mecanismo, esto es una reacción de hipersensibilidad inmediata, mediada por estos anticuerpos que producen la liberación de histamina al contacto. Dentro de sus síntomas más comunes, la aparición rápida de estos jabones o ronchas elevadas y pálidas, que a menudo con un borde rojo irregular, con una picazón intensa en el área de contacto, que puede ir muchas veces acompañada de síntomas respiratorios. Y en el cuarto ejemplo tenemos el caso de foliculitis, o lo que conocemos como acné ocupacional, que se trata del trabajador metalúrgico o de maquinaria pesada. El agente causal es la exposición a aceites de cortes, como lo son los aceites insolubles, los lubricantes y los hidrocarburos clorados. El mecanismo son estos aceites o estos hidrocarburos que obstruyen los folículos pilosos, lo que lleva a la formación de comedones y pústulas inflamadas. Dentro de sus síntomas más comunes tenemos las erupciones cutáneas similares a lo que es el acné, localizadas en el área expuestas, como los antebrazos, los muslos, en caso de que el empleado tenga la ropa empapada de esta sustancia, y el dorso de las manos. Ok, acá presentamos un caso clínico de dermatosis un poco más detallado. Se trata de paciente masculino de 49 años de edad, con ocupación podólogo, con 12 años de labor, quien consulta por presentar una dermatosis diseminada a la falange, de las que se afectaba tanto su cara dorsal como palmar. Estaba constituida por eritema, por escamas, por fisura y vesículas, algunas íntegras y otras rotas, que confluían formando placas de formas no bien definidas. El paciente refiere una evolución de 9 meses, con mejoría parcial durante los periodos de descanso y exacerbaciones periódicas. En su ocupación actual, el paciente refirió estar en contacto con fenol, ácido fénico, formol, glutaraldehído, nitrito de sodio, cloruro de benzalconio y alcohol alcaforado. Dentro de su sospecha clínica tenemos lo que es la alergia de contacto. Ok. Se aplicaron pruebas epicutáneas con la serie estándar, así como lo son los alérgenos complementarios, cloruro de benzalconio, glutaraldehído y salicilanidas halogenadas, teniendo un tiempo de lectura de 48 a 72 horas, las cuales fueron positivas únicamente para tiurán y formaldehído. Con base a lo anterior, entonces se realiza el diagnóstico definitivo de dermatitis por contacto alérgica a vulcanizadores y conservadores. Se indicó como tratamiento la aplicación de fomentos sulfatados, vaselina sólida y prednisolona por vía oral a dosis antiinflamatorias con esquema de reducción. Se le proporcionó una explicación amplia y detallada de su padecimiento, haciendo hincapié en la importancia de tomar ciertas precauciones, y se le dio un instructivo por escrito para evitar el contacto con los productos a los cuales es alérgico. Ok, para finalizar tenemos las conclusiones, donde tenemos la importancia de la prevención. La prevención es el pilar más efectivo para combatir la dermatosis ocupacional, superando en importancia el tratamiento una vez que la afección se ha manifestado. Se requiere un enfoque colaborativo y multidisciplinario que involucre activamente empleadores, trabajadores y profesionales de la salud.
La dermatosis ocupacional tiene implicaciones económicas y legales significativas, incluyendo compensaciones, incluyendo sanciones y pérdidas de producción. Entonces, la gestión proactiva y responsable de la dermatosis ocupacional es esencial para proteger la salud de los trabajadores y la viabilidad económica de las empresas. Por su atención, muchísimas gracias.